Retornamos aquí en su programa de Ojo con la Cultura de esta edición de sábado 27 de julio de este año 2019. Lo prometido. Hoy día se conmemoran 99 años de lo que se conoce como el asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué es lo que es o qué es lo que fue esto de la Federación Obrera? ¿En qué consistió la Federación Obrera? ¿Por qué se llamó Federación Obrera? Mucha gente piensa que la Federación era simplemente un sindicato. Otros creen que era una especie de comunidad de amigos. Hay gente que piensa de que los antiguos partidos políticos que representaban a la clase obrera tenían que ver con esto. Otros suponen que era la antesala de la CUT o de alguna central de trabajadores. La respuesta es no, de ninguna manera. Nada se parece, nada de lo que estamos hablando se parece a lo que fue la Federación Obrera de Magallanes. ¿Por qué razón? Porque para entender el programa y el proyecto de lo que fue la Federación Obrera, hay que comprender cuál era el contexto histórico que había en Magallanes hace 100 años atrás. Y no solo en Magallanes, también en el resto del país. Por ejemplo, no existían los sindicatos como los conocemos hoy día, porque no existía una ley sindical. No existían convenios de trabajo. Esto que parece increíble escuchar, bueno, hace 100 años no existía eso. No existía el proceso llamado negociación colectiva. Todo lo que hoy día se conoce como legislación social, que se empezó a aplicar por los años 30, 40 y que después muchos de nosotros empezamos a leer o a aprender a través de los libros. Bueno, en la época del 1919, 1920, eso todavía estaba en proceso embrionario. No existía como lo conocemos hoy día nosotros. Entonces la pregunta que viene ahora, ¿cómo se podía constituir una federación de puros trabajadores si no había libertad sindical, si no existían los sindicatos? Esa es la gran pregunta. Bueno, ese movimiento existió en la Patagonia, tanto chilena como argentina, y llegó a componerse de aproximadamente 6.000 trabajadores. Lo que significa lo siguiente, que si por ejemplo un grupo de una tienda comercial, pensemos en el mundo actual, un grupo de una tienda comercial requiere un aumento de 10.000 pesos de salario, no solamente lo iba a apoyar ese grupo que constituía esa tienda comercial, sino las 10 tiendas comerciales que a su vez competían en el gremio. Esto parece increíble de contarlo, pero en el Magallanes de hace 100 años atrás era así. La Federación Obrera de Magallanes logró constituir a 11 gremios distintos que componían el grueso del mundo laboral. Piense usted lo siguiente: no había legislación social, no habían reglamentos que regularan el mundo del trabajo. Es decir, ¿cómo se negociaba entre empresa y trabajador? No existían leyes que regularan esa práctica. Entonces, en Magallanes se organizaron las llamadas sociedades de resistencia. ¿Resistencia por qué? Porque ellos se negaban a trabajar hasta más allá de 8 horas laborales. Piense usted, no existía tampoco un reglamento que determinara que lo legal eran las 8 horas de trabajo. Pues bien, aquí en Magallanes, a través de un mecanismo llamado huelga, que se utilizaba no como un mecanismo legal, sino como algo de presión, empezaba una agrupación, un gremio, y lo seguían todos.
de tal modo que paralizaban la vida laboral de la Patagonia por espacio de un plazo indeterminado de tiempo, hasta que si finalmente aquellos que detentaban el poder político y económico ante el caos estructural que existía, se sentaban obligadamente a negociar con esta Federación Obrera, y así, por ejemplo, el año 2012, un día 13 de diciembre, en el campo de Última Esperanza, que en ese momento era simplemente un departamento del territorio de Magallanes, el departamento de Última Esperanza, los obreros que estaban inmiscuidos tanto en las labores de campo de aquel sector, consiguieron el primer convenio colectivo de trabajo para las zonas rurales, que se convirtió al final en el primer convenio colectivo de trabajo tanto a nivel regional como a nivel nacional. Nunca antes se había logrado un triunfo de ese tipo para las fuerzas productivas en Chile. Sobre el asunto esto de que ellos eran dirigidos por anarquistas que en ese tiempo, pero no anarquistas con el sentido destructivo, sino que era otro tipo de... Lo que Ricardo está, la aseveración de Ricardo, eso es muy importante. Como no existían los partidos políticos que tradicionalmente han defendido a la clase obrera, entre comillas, históricamente en Chile, demócratas, cristianos, radicales, socialistas, comunistas y otros grupos afines, ¿qué es lo que predominaba en ese entonces, hace 100 años atrás, en la defensa de los trabajadores? Los ideales ácratas o anarquistas, pero anarquistas no como dice Ricardo, como lo conocemos hoy día, que aparecen unos cuantos cientos de vándalos que de repente rompen la propiedad pública y privada. De partida, los anarquistas que estamos hablando eran gente preparada, eran intelectuales, o eran obreros que leían mucho a Marx, a Lenin, a Bakunin, a Kropotkin, a Proudhon, a todos estos grandes pensadores de estas ideas llamados socialismo libertario. Es decir, ellos se oponían a la influencia, obviamente, de los capitales, a la influencia de la religión, pero también a la influencia del Estado y a la influencia de los partidos políticos en el mundo del trabajo. Es decir, la Federación Obrera estaba constituida exclusivamente por gente del mundo del trabajo y no aceptaban que los trabajadores a su vez fueran a hablar ahí adentro de su organización de otra cosa que no tuviera que ver con el mundo laboral. Incluso otra acotación también de que donde se hacían las reuniones, digamos, o sesiones, no debía haber ni siquiera una cantina cerca. Así es. Los obreros de la Federación de Magallanes, la Federación Obrera Magallanes, se oponían terminantemente a que en sus lugares de reunión se utilizara el consumo de bebidas alcohólicas. Eso no solamente al interior de la Federación Obrera, sino que por sí los anarquistas propiciaban dentro de su ideario político terminar de una vez por todas con el consumo de alcohol en las masas laborales en el mundo del trabajo. A su vez, esa fue una de las causas que originó también que el grupo de poder que manejaba tanto el mundo político como económico en Magallanes de hace 100 años atrás, y lo hemos venido contando, Magallanes que ni siquiera era una provincia, éramos un territorio anexado al resto del país, no teníamos derecho ni siquiera de elegir a nuestras propias autoridades. Bueno, esta Federación Obrera, ellos sí tuvieron la capacidad de organizarse en forma libre y espontánea, pero en torno a un proyecto común, la defensa de los derechos de los trabajadores. Y en su momento peak, en su momento cúlmine, llegaron a tener aproximadamente, escuche bien, alrededor de 6.000 afiliados o adherentes, es decir, entre
el 60 y el 70% de toda la masa laboral de la Patagonia formó parte de la Federación Obrera de Magallanes. Ese es un recuerdo que hacemos en esta mañana de 27 de julio del año 1920 del asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes. ¿Dónde nació la Federación Obrera de Magallanes? Pregunta. El día 11 de junio del año 1911, 11 de junio de 1911, en calle Errázuriz 667, en el domicilio de Manuel Mancilla, varios gremios deciden juntarse un día y dicen, bueno, vamos a hacer una serie de reuniones. Aquí en esta casa, ¿no es cierto?, de Errázuriz 667, conformamos una primera mancomunal, que fue como el primer paso, la Unión de Carniceros de Magallanes. A partir de ahí, en esa misma sala, en esa misma casa, Errázuriz 667, entre Chiloé y Nogueira, ¿ya? Hubo sucesivas reuniones hasta que en los salones de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, una semana después, el 18 de junio del año 1911, sociedad que estaba ubicada en Armando Sangüesa, bien digo, antes se llamaba calle Talca, con Waldo Seguel. Ahí en esa esquina funcionaba la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. Se funda esta Federación Obrera de Magallanes, un 18 de junio de 1911. Y hoy, 27 de julio, se celebra el asalto e incendio del local de la Federación. ¿Dónde funcionaba el local? También en la calle Errázuriz, donde hoy día existe una chopería y al lado un templo evangélico, protestante, metodista, pentecostal, si no más nos equivocamos. En todo ese sector, Errázuriz, entre Armando Sangüesa y la antigua Avenida Libertad, hoy Avenida España, ahí casi todo ese perímetro, todo ese cuadrante, perteneció a la Federación Obrera de Magallanes, que además de su local para sesionar, existía un teatro, existía una gran biblioteca, existía el lugar de convenciones, de reuniones, y la imprenta, donde ellos editaban su periódico quincenal llamado El Trabajo. Ricardo, para seguir con nuestra conversación amena, después de este reencuentro, casi un año, como dices tú. Sí, justamente un año. Justamente un año. Y parece que fue justo en esta fecha. Justo en esta fecha. Lo que hacíamos mención al principio y ahora volviendo en esta segunda parte del programa. Tu experiencia, lo que tuviste ahí en esta editorial municipal que llevó adelante la Municipalidad de Punta Arenas. Fue un lindo y hermoso proyecto de Gonzalo Uribe, en la cual se le dio cabida a varios, me acuerdo, sobre todo en la antología poética, en la cual se mezclaron, digamos, autores consagrados, poetas consagrados con niños del liceo. Yo creo que esa experiencia para esos niños tiene que haber sido... Yo vi a los niños llorar, me acuerdo, cuando se hizo la presentación del libro, porque plasmar sus poemas de un colegio y llevarlas a un libro, el objetivo que tenía la editorial municipal se cumplió. Y me acuerdo también que llegaron varios libros para ser editados y se tuvo que seleccionar, y dentro de los que se seleccionó estuvo del de Juan Miranda, Fuego en la sombra. Fuego en la sombra. Y también el de Daniel Graglia, 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros de no sé qué. De cielo. De cielo, sí. Un libro de poemas. Un libro de poemas. Y los 3.000 kilómetros es el de la parte de la ciudad que él, creo que es San Luis en Argentina, hasta Punta Arenas son los 3.000 y tantos kilómetros. Aprovechamos de mandar un afectuoso, cordial saludo tanto a Daniel Graglia y a Juanito, que está y a enfermo, Juan Miranda, que está delicado de salud. Está delicado de salud, pero recuperándose. Juan Miranda. Qué bien.
Fuego en la sombra, Fuego en la sombra. que acaba de mencionar Ricardo, que tuviste su proceso de edición, tú estuviste a cargo de eso además. Sí, éramos integrantes del comité editorial, me acuerdo, Antonio Deza, Juan Julio Pedrol, Ruth Godoy, la Fariña, niña Norma Fariña. Norma Fariña, Antonio Deza lo nombramos. Antonio, sí. El otro niño, el Manuel Barriento, que Manuel era Barriento. que hacía la parte de gráfica. De gráfica. Ese era el comité editorial. Y como te digo yo, fue un éxito y además que no solamente cumplió con los libros que se editaron, que fueron 3 o 4. Muchos escritores llegaron a la editorial municipal para que nosotros hacer un apoyo logístico para que ellos pudieran hacer sus lanzamientos de libros, y los realizamos en el segundo, por lo generalmente eran todos en el segundo piso del Teatro Municipal. Con lleno completo. Con lleno, sí, casi todos los lanzamientos de libros fueron arriba de 100 personas. Y lo bueno de esto, que todas las personas que asistían se iban con el libro, del autor. Y también yo creo que la mayor concurrencia fue cuando se realizó en el Liceo María Betty sobre un libro tuyo, del barrio 18 de septiembre. El Popeye del barrio 18 de septiembre, la comuna. La comuna, y yo me acuerdo así, sacando la proporción, calculo unas 400 personas que llegaron a ver tu lanzamiento del libro, ese que se realizó allá. En el Liceo María Betty. María Betis. Una lástima que este editorial no haya continuado, porque habría sido lindo para los nuevos escritores que necesitan para poder ellos, a pesar que existen los medios, mecanismos a través de proyectos para poder editar libros, pero todos no pueden, es difícil. ¿Cómo era el proceso de la publicación en sí dentro de la editorial? Sí, me acuerdo que nosotros citábamos llegaban los libros, sí, y incluso en hojas de oficio, sí, y a cada uno le pasaban una copia de los textos, y cada uno lo leía y a la semana siguiente daba su opinión. Y ahí se empezaba, y cuando ya estábamos todos de acuerdo, y también jugó un papel muy importante también Julio Pedrol, porque a veces vienen con pequeñas faltas de ortografía o se equivocaron en una coma y cambia el texto de la frase. Aprovechamos también de enviar un cordial saludo a Julio. A Julio, sí, Julito. Bueno, pero ustedes como editorial municipal, me acuerdo de eso, con Gonzalo y el equipo que existía en esa época, ustedes también ayudaban a otros escritores que a lo mejor ya habían publicado, pero que necesitaban hacer la presentación de sus trabajos. Claro, es decir, el tema de la difusión. Me acuerdo lo que hicieron con Alejandra Vidal Bracho, por ejemplo. No, con varios. Con varios, y nosotros también, fuera de hacer el lanzamiento, ayudarlo a su lanzamiento, nosotros lo ayudamos con la parte de la agenda de medios. Agenda de medios. Nosotros como dijera, hablamos con los medios de prensa, radio y televisión local de acá, para que recibieran al escritor o al autor de la obra. Yo me acuerdo que eso lo hicieron en forma reiterada desde el año 2013, 2014, 2015 y 16. A mí me tocó ver lo del 2015 y 16. Pero ustedes, por ejemplo, ustedes editaron, con la editorial municipal se editó una selección de poesía de Rolando Cárdenas. También reeditaron el libro Mano Fugaz de María Cristina Ursi, y la otra de la perra del vecino, y otros cuentos de Juan Magal. Sí. Hicieron una edición preciosa de ese texto. Y eran varios cuentos los de Juan Magal, me acuerdo. Sí. Y reeditaron también un trabajo de Aristóteles de España. Aristóteles de España, sí, fueron 4 o 5, sí, más o menos, los que tú nombraste, sí. Sí. Pero ahí tú ves la calidad de esos libros que tú nombraste, que acabas de nombrar tú los ves y ves los que se hicieron después, hay una diferencia enorme en presentación, digamos. Porque ustedes también fueron mejorando y fueron corrigiendo los errores iniciales y fueron modificando otras cosas. Porque, por ejemplo, el libro de Fuego en la Sombra de Juan Miranda, que es un libro de cuentos campesinos, que además pasó por un proceso de selección, de corrección, me acuerdo. Sí, y eran varios cuentos, me acuerdo.
con prólogo de Ramón Díaz de Terovich. Y también la fotografía de la portada, que era de una estancia, de una estancia, sí, que él mismo la eligió. Incluso la portada también del libro de Daniel era hermosa, creo que la diseñó una hija de la Ruth Godoy, parece, un niño que es diseñador, parece. No, lindos recuerdos de la editorial y todo eso. Ricardo, estamos llegando al final del programa. Una costumbre que teníamos acá en Ojo con la Cultura era obsequiar algunos libros nuestros o que nos llegan a nosotros para compartirlo con nuestros televidentes y con la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Y aquí junto con Ricardo gentilmente me deposita algunos textos que yo aprovecho de compartirlo con ustedes. De Lautaro Yancas, El Cansador de Pumas, El Último Toqui. De Saúl Shkolkinik, Del Cusco al Cachapoal. De Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Y a aquellos que les gusta el mundo de la ciencia ficción o de la omnilogía, aprovechamos de pasar el dato. Erich von Däniken, que fue uno de los precursores del estudio de la temática ovni. Carrozas de los dioses, misterios del pasado sin resolver. Estos 4 libros, acá para que usted al primero que nos escriba, la primera persona que se comunique con nosotros a través de las redes sociales, los 4 primeros, ¿no es cierto?, puedan venir a buscar estos textos para que los puedan leer y compartir con sus hijos, con su familia, con sus amigos. Ricardo, se nos está terminando el tiempo. La dictadura de Cronos, decimos. Sí, bueno, yo tengo que agradecer a la gente de Angol, que a través de nuestra agrupación cultural de A mí me gusta la historia de Angol, en la cual también tenemos un programa de radial. Pedro de Oña. No se me olvida. Sí. Y ahí tengo que agradecer también a la radio Teleangol, que nos tiene una hora de programa. Así que un saludo a Mauricio Jiménez y también al Centro Cultural Cecil Brown y a todas las personas, y especialmente también tengo que nombrar a Carlota Concha, que es un gran apoyo en el asunto fotografía. Sergio Martínez Viguera, que es el director el fundador de la página, Jaime Vadillas, nuestro secretario, el Gato Morales también, gran colaborador, y así a muchas personas. Lo malo es cuando uno empieza a dar nombres, siempre se le olvida a una persona que es importante, pero si se me ha olvidado alguno, que me perdone. Pero estamos haciendo una muy linda labor en Angol. Incluso ahora estamos invitados a exponer fotos de la escuela normal, porque ellos tienen una convención en noviembre. Entonces nosotros vamos a aportar todas las fotos antiguas de la escuela normal y la vamos a llevar a Concepción. De la ex escuela normal rural de Angol. De mujeres de Angol, como bien dijo Ricardo. Ricardo Jara, Chimo. Agradecido, amigo, por estar con nosotros en este reencuentro. No, y gracias a usted y un saludo a todos mis amigos que aún conservo acá en la región de la Patagonia. Siempre. Y a ustedes, gracias por estar junto a nosotros y nos reencontramos el próximo sábado para seguir compartiendo aquí en Ojo con la Cultura, en este programa de todos los días sábados, de todos los sábados junto con ustedes. Chao.